Otra vez se extendió la cuarentena, no puede ser, la puta madre. Aire, Lucas, aire. Perdón. Ahí está. Bueno, hola querida audiencia, me presento. Yo soy Lucas y en esta ocasión les vengo a hablar de alguien que fue muy poco reconocida, pero que sin duda dejó un gran legado en nuestro tiempo, o más bien en la época moderna. Aquí les presento a Ada Lovelace, la primera programadora de la historia. 15, en el cual nace la pequeña niña Augusta Leigh Byron, la que tenemos aquí en pantalla. Sus padres son Ana Isabela, aquí la tenemos, y su padre, el famoso poeta Lord Byron. También hay que aclarar que, aunque se llame Augusta Leigh Byron, realmente fue apodada bajo su propio padre como Ada, como se conoce actualmente. Aquí tenemos la foto de su hermana, la hermana del padre, que también se llama Augusta Leigh, por eso le puso así, le puso el nombre de su hermana. Ya desde pequeña edad tuvo bastantes problemas, ya que primero su padre se sintió muy decepcionado al que su único hijo legítimo resultara que era una niña, y además que su madre tuvo bastantes problemas con el padre, llevándolo a que se vayan y pidan la separación. Su infancia ya empezó bastante mal, pero necesitamos más datos. Voy a contar a fondo cómo fue su infancia. Así que voy a pasar con mi asistente y les explicará todo. Yo me eché una partida de LOL, no me... Luego de que Isabel haya decidido separarse de su esposo, se instaló con Ada en una casa que tenían sus padres en Seaham, Durham. El 16 de enero de 1816, por órdenes de Lord Byron, Lady Byron se fue a la casa de sus padres en Kirby Mallory, llevando a su hija de 5 semanas con ella, aunque la ley inglesa en ese momento otorgó la custodia total de los hijos al padre en caso de separación. Lord Byron no intentó reclamar sus derechos paternales, pero solicitó que su hermana, o sea Augusta Leigh, lo mantuviera informado sobre el bienestar de Ada. El 25 de abril de 1816 su padre abandonó Inglaterra, huyendo de sus acreedores y del escándalo que se cernía sobre él por los rumores de incesto, y que al final resultaron ser ciertos. Meses más tarde, su madre presentó una demanda de separación, y durante los 8 años que Lord Byron estuvo fuera de su país hasta su muerte, escribía con frecuencia a Augusta y preguntaba por la hija de ambos. Desde niña, Ada despertó el interés en una sociedad en la que se vivían continuos escándalos. Su madre puso mucho empeño en protegerla, pero solo lo consiguió hasta cierto punto. Lady Byron quería darle una educación esmerada a su hija, muy parecida a la que ella misma había recibido, pero más exigente. Ada no se podía relacionar con otros niños sin la previa aprobación de su madre, por lo que la mayor parte de su infancia la pasó sola o con adultos. Su educación empezó cuando era muy pequeña. A los 4 años ya tenía preceptores e institutrices. Desde a los 8 años, la jornada normal de Ada comenzaba con clase de música, lectura de francés, aritmética, deberes, música otra vez y finalizaba con ejercicio de francés. Lady Byron le impuso una disciplina estricta basada en un sistema de recompensas y castigos, y también buscando el estímulo intelectual con lecturas y relaciones con intelectuales. Puso mucho empeño en que su hija aprendiera matemáticas, disciplina que ella misma practicaba en este contexto. Ada conoce la matemática y científica escocesa Mary Somerville, que durante un tiempo fue su tutora. Somerville, en tanto que una mujer científica, se convierte en un importante estímulo y gran influencia en su vida. Ambas, alumna y tutora, comparten aficiones científicas, estableciéndose entre ellas una gran complicidad. A medida que Ada se iba siendo mayor, su madre pasaba temporadas fuera de casa. Tuvo mala salud, sufrió muchas de las infecciones infantiles y le dolía la cabeza frecuentemente. A los 7 años contrajo una enfermedad grave que la mantuvo postrada durante meses. A los 14 quedó paralítica de las piernas debido a un sarampión, lo cual hizo que dedicara largas horas al estudio y la lectura. Cuando Ada tenía 8 años se conoció la muerte de su padre en Grecia en abril de 1824. Uy, loco. Puro yo solo me toca la partida de LOL. Después no salgo de plata. Aire. Perdón, estaba acá leyendo el libreto. Buah. Bueno, como pusimos en detalle toda su infancia, no es tan importante como las demás partes, ya que en la adolescencia y en la adultez ya se empieza a desarrollar un poco más su interés
las matemáticas, la informática y todo lo demás que le hacen tener el reconocimiento, que no es mucho. Pero bueno, vamos en detalle. No ocurría nada del interés de Ada. Además, su madre estaba frecuentemente fuera de casa, así que la niña se dedicaba a estudiar y a dejar volar su imaginación. Ese mismo año, Ada empezó su formación en matemáticas. A los 11 años estaba obsesionada con la idea de volar. Estaba decidida a inventar una máquina que le permitiera volar por los aires. Tuvo bastantes pasos hasta saber todo, estudiando la anatomía de los pájaros, qué debería utilizar y demás. Su último paso fue integrar STEAM con el arte de volar. Ada empezó a estar en las fiestas de la nobleza de Londres, y en el cual en una de sus primeras conoce a una persona que tenía el mismo fanatismo con ella, con la computación, en el cual es el que tenemos en pantalla, llamado Charles Babbage, que tenía en ese entonces 45 años, el cual se hizo medianamente conocido por el proyecto que estaba haciendo, el cual es una máquina la cual podía hacer cálculos sin la necesidad de un humano. Aquí la tenemos, la máquina analítica, bastante grande la verdad. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Ada estaba facilitada por una invención que creó alguien, ahora se los mostraré. ¿Y qué es esto? El telar de seda de Joseph Marie Jacquard. Aquí les presento una foto de él. En 1834, Ada se relacionaba mucho con una persona conocida como William King, el cual le ayudaba a mejorar en las matemáticas. Aquí les presento una foto de cómo era en esa época. Como lo pueden ver, no tendrá más de los 40 años. Y es importante este año porque Ada comienza a pensar, o más bien ya lo decide, que su pasión para aplicar toda su inteligencia son las matemáticas. Mira. O sea, en 1835, el 8 de julio, bajo la aprobación de su madre, o sea, Lady Byron, se casan. Por lo tanto, se convierte Ada, en ese tiempo, en Ada King. El matrimonio tuvo 3 hijos: Byron, el heredero, nacido el 12 de mayo de 1836, Anne Isabella, llamada Annabella posteriormente, Lady Anne Blunt, nacida el 22 de septiembre de 1837, y Ralph Gordon, nacido el 2 de julio de 1839. Inmediatamente después del nacimiento de Annabella, Lady King experimentó una dolorosa y prolongada enfermedad que tardó meses en curarse. En 1837, William King pasó de barón a vizconde de Ockham y tomó otro título, el de conde de Lovelace. A partir de ese momento, Ada siempre firmaría como Ada Lovelace. Y este es el origen de su nombre que está puesto en el título. En sus primeros años de matrimonio, Ada fue muy feliz, pero le faltaba algo de ambición de su marido, por lo tanto acabó cansándola. Debido a que necesitaba buscar un buen mentor que la guiara, su madre le encontró uno, el famoso matemático y lógico Augustus de Morgan. Con su ayuda progresó rápidamente, pero Morgan tuvo un problema como profesor, y es que le informó a Lady Byron que su hija no se contentaba con aprender las lecciones como cualquier dama, y quería aprender más allá de todo, y eso no era permitido en las mujeres en esa época. Pero Lady Byron y Lord Lovelace hicieron caso omiso de la advertencia y ella continuó con sus estudios. Este tiempo casi no pudo aprender nada, o casi no se pudo desarrollar mucho, ya que tenía el deber como madre. Durante toda la vida de Ada, ella consigue hacer varios descubrimientos e invenciones, los cuales les voy a decir a continuación en orden. En 1841, Ada escribe a Babbage una carta dejando claro que está interesada en colaborar con él. A Babbage le pareció bien la idea, así ella empezó traduciendo el artículo del científico italiano Luigi Federico Menabrea. Con la traducción del texto, ella tenía 2 objetivos: dar a conocer el valioso trabajo de su amigo y cumplir su sueño de alcanzar una vida intelectual que la elevase por encima de las exigencias de la maternidad y el matrimonio, o sea, la que lo reprimía. Finalmente, llamó a su trabajo Notas, que consistía en su propio estudio sobre la máquina analítica y como anexo, la traducción del artículo del italiano. Babbage la asesoró, pero Ada fue enteramente la autora de ese trabajo.
Las notas fueron etiquetadas alfabéticamente de la A a la G. La nota G está dedicada a los números de Bernoulli. En este apartado, Ada describe con detalle las operaciones mediante las cuales las tarjetas perforadas tejerían una secuencia de números en la máquina analítica. Este código está considerado como el primer algoritmo específicamente diseñado para ser ejecutado por un ordenador, aunque nunca fue probado ya que la máquina nunca llegó a construirse. En sus notas, Ada dice que la máquina analítica, o sea lo que creó Babbage, solo podía dar información disponible que ya era conocida. Vio claramente que no podía originar conocimiento. Su trabajo fue olvidado por muchos años, atribuyéndole exclusivamente un papel de transcriptora de las notas de Babbage, cuando en verdad el trabajo de Lovelace fue, como relata Plant, mucho más influyente y 3 veces más extenso que el texto del que suponía que era meramente necesario. Más allá de los números, en sus notas Lovelace enfatizó la diferencia entre el motor analítico y las máquinas de cálculo previas, en particular su capacidad de ser programado para resolver problemas de cualquier complejidad. Se dio cuenta de que el potencial del dispositivo se extendía mucho más del mero procesamiento numérico intensivo. La máquina analítica podría actuar sobre otras cosas además del número. Se encontraron objetos cuyas relaciones fundamentales mutuas podrían ser expresadas por las de la ciencia abstracta de las operaciones y que también deberían ser susceptibles de adaptaciones a la acción de la notación operativa y del mecanismo del motor. Este análisis fue un desarrollo importante de las ideas previas sobre las capacidades de los dispositivos informáticos y anticipó las implicaciones de la informática moderna 100 años antes de que la realizara. De acuerdo con el historiador de informática especialista en Babbage, Doron Swade, Ada vio algo que Babbage en cierto sentido no pudo ver. En el mundo de Babbage sus máquinas estaban limitadas por el número. Lo que vio Lovelace, o sea Ada, fue que ese número podría representar entidades distintas además de una cantidad. Entonces, una vez que tenías una máquina para manipular números, si esos números representaban otras cosas, letras, notas musicales, entonces la máquina podía manipular símbolos de los que el número era un ejemplo. Según las reglas, esta es la transición fundamental de una máquina que es un procesador de números a una máquina para manipular símbolos de acuerdo con las reglas. Todo este trabajo que ha hecho ha dejado algo, como dije anteriormente, en la era moderna. Una de ellas era utilizar esto, que son las tarjetas perforadas, las cuales podían indicar unidades y que fue utilizada básicamente para la máquina analítica, dándole una facilidad más. Tenemos que indicar sus notas, las cuales traducían el invento de Luigi Menabrea y la forma en la que ayudó a la máquina analítica. Esta lo que debería hacer sería, su propósito sería calcular números, pero Ada vio más allá de eso, generando que pueda traducir o generar con diferentes objetos, diferentes letras o música incluso. Pero no llegó a muchos extremos, ya que como saben era 1800 y se fue actualizando, pero fue un gran avance. 40, Ada resultó que tenía una fascinación por el juego y especialmente por las carreras de caballos. Por lo tanto, quiso utilizar los cálculos que había aprendido para intentar ganar apuestas en las carreras de caballos, lo cual finalmente resultó ser un fracaso y terminó con varias deudas. En el año 1852 ya empezó a tener varios síntomas de agotamiento nervioso y sobre todo de debilidad, pero aunque esto sea malo, lo que verdaderamente terminó con su vida fue que padeció de cáncer de útero, por lo tanto que duró varios meses, pero que al final no pudo ser sanado y por lo tanto terminó con su vida. Y pidió ser enterrada junto a su padre como su último deseo. Bueno, espero que les haya gustado lo que les he mencionado a varios sobre esta persona. Espero que le den like y sobre todo dejen un comentario en nuestra página de Facebook, a la que necesito seguidores. Me despido, yo soy Lucas. Adiós.